Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Margaret, I'm sorry, I'm going to have the sermon in Spanish. That's okay. I figure you guys get it in English all the time, so whenever I come, I'll try to make it in Spanish. El día de hoy, que estamos ya casi en la mitad de la Cuaresma, estamos a punto de celebrar el Domingo de Gaudete, que se celebra mañana, no me acuerdo si es el de Gaudete o no, pero sí es el domingo que se celebra a mediados de la Cuaresma. Y es importante pues que retomemos un poco las intenciones de este periodo de batalla espiritual en el que vivimos. La Cuaresma, recordemos que es una imagen de nuestra vida. Toda la Biblia siempre nos habla de periodos de 40 días, de 40 años, en los que se hace penitencia, en los que se hacen ayunos, que significan este periodo de prueba que vivimos nosotros, que es nuestra vida de hoy. Esperando, claro está, aquella de resurrección que nos lleve al cielo algún día. Para pensar en la Cuaresma y en cómo debemos de conducirnos durante ella, es necesario conocer los tres enemigos del alma. Ya lo saben ustedes, que los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Y no vamos a hablar mucho de ello hoy, pero nada más para hacer una distinción rápida. ¿Qué queremos decir con estos tres? Del demonio no cabe duda que es el demonio, todos sabemos, es un ángel malvado, es más inteligente que nosotros, más fuerte que nosotros, más persistente que nosotros, y por eso sus tentaciones son más ocultas. La carne tampoco nos queda duda, pues es nuestro cuerpo que está con inclinaciones malvadas, perversas, a raíz del pecado original. Este es un dogma que se olvida mucho hoy. No nos debe sorprender si encontramos en nosotros malas inclinaciones, malos pensamientos, malos sentimientos. Ese es nuestro estado natural después de la caída de Adán y Eva. Pero con la gracia de Dios vamos contra eso. Y el mundo, cuando decimos el mundo, no nos referimos a la creación de Dios como un enemigo contra nosotros, claro que no. Cuando decimos el mundo nos referimos a la civilización sin Dios en la que vivimos, que siempre se opone al bien de nuestra alma. Y este es uno de los que más difícil se nos hace a veces comprender. Queremos ser parte del mundo, queremos ser amigos del mundo, queremos encajar, ser considerados populares quizás en mis amigos o con la familia incluso. Y tenemos que comprender que es un enemigo. Nunca vamos a encajar. Mientras yo quiera salvar mi alma, es de ley que el mundo se me va a poner como enemigo, no solamente como alguien extraño, sino como enemigo. Hablando pues de los tres enemigos del alma, conviene hablar hoy de cuáles son los tres métodos, los tres medios que podemos tener para combatir estos enemigos. Y quiero hablar de tres. Vamos a hablar primero de lo que vendría siendo la fe, como una arma contra nuestros enemigos. Segundo, de la mortificación. Y tercero, de la oración. Estamos hablando primero de la fe. La fe es una de las cosas más necesarias el día de hoy, la más necesaria podríamos decir incluso, el día de hoy para salvar nuestra alma. La fe es lo más importante que tenemos como católicos. Una cosa que decía un sacerdote que es una cosa muy impresionante si lo piensan, pero que es algo que vale la pena considerar. Ustedes se pueden ir al cielo si no tuvieran la misa. Si por ejemplo supongamos que por alguna razón vivieran ustedes en un lugar muy lejos y no tuvieran la misa, aún así podrían ir al cielo. La misa es muy importante, es necesaria, pero aún así podrían llegar al cielo con mucho esfuerzo. Pero si ustedes tuvieran la misa y no tuvieran la fe, no les serviría de nada. La fe es más importante porque la fe es el fundamento de todo lo demás. ¿Por qué digo esto y por qué es importante para nosotros? Porque ustedes se encuentran en esa situación donde estoy aquí, por ejemplo, no tengo la misa tan seguido, no la tengo tan seguido como quisiera. Otras personas van a las misas nuevas, a la misa en tal iglesia, donde no se tiene la fe. Tienen la misa todos los domingos, pero no tienen la fe. No nos sirve de nada.
La fe es lo más importante. Es la fe por la que murieron los mártires, es la fe por la que lucharon los papas del pasado, es la fe por la que los sacerdotes hacen su misión. Cuando hablamos de cómo luchar contra los enemigos del alma, hay que hacer dos cosas respecto de la fe. Una es la parte, llamémosla así, defensiva, y la otra es la parte positiva. ¿Cuál es la parte defensiva de la fe? Esto es muy importante en nuestros días. La parte defensiva de la fe es el no aceptar el error y considerar el error, especialmente en materias de fe y moral, como algo malvado. Ustedes dirán, padre, eso es obvio. Pues sí, diría uno que es obvio, pero en nuestra sociedad de hoy, esto es una cosa que muchas veces la gente ya no la considera, no la comprende. Y este es, de hecho, el principal error del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II cambió la doctrina de la Iglesia para empezar a decir, de ahora en adelante, dicen ellos, ya no importan tanto los errores contra la fe, ya no importan tanto los errores contra la moral, todos somos hermanos, te puedes salvar en cualquier religión. Si tú vas a la iglesia cristiana de aquí y allí te dicen que la Virgen María no es virgen, o si tú vas a aquella iglesia y te dicen que el Santísimo Sacramento no es Dios, no importa, no hay problema, tú te puedes salvar. Eso es lo que hace el Concilio Vaticano II. Y es precisamente lo contrario de lo que la Iglesia siempre enseñó. La Iglesia siempre nos ha enseñado que un error contra la fe es lo más pernicioso que puede haber y que lo debemos combatir con todas nuestras fuerzas y rechazar. Y esto es una idea que ahora nos cuesta trabajo tomarla porque nuestra sociedad es tan distinta. Pero así es. Consideren cuando ustedes, por ejemplo, llega alguien y les dice una doctrina errónea o perversa contra la fe o contra la moral. Lo debo considerar a esa persona como si estuviera atentando contra mí. Esa es la postura que yo debo tener. La Iglesia Nueva del Concilio Vaticano II dice, no, vamos a estar todos aquí, convivir, y no hay problema. Pero no, esa no es la realidad. Debo ver a esta persona como alguien que me está haciendo daño, si me está tratando de convencer de ese error. Si yo, por ejemplo, estuviera aquí en un cuarto y llegara alguien con un arma, y estuviera con el arma haciendo esto todo el tiempo, pues yo me quitaría de esa persona o la sacaría de mi casa, obviamente, ¿no? Bueno, si yo traigo a una persona a mi casa y está predicando herejías, o está diciendo que la Virgen María no es virgen, o está diciendo que la Iglesia Católica no es necesaria para la salvación, esa persona tiene un arma espiritual y la está blandiendo en mi casa, contra mí y contra mis hijos. Y de esa forma debo de reaccionar yo. No estás aquí más, o te callas, o lo que sea. Cuentan una historia de Santa Juana de Chantal, que es muy interesante. Esto fue en los tiempos en los que estaba empezando el protestantismo, el calvinismo especialmente. Y el papá de Juana de Chantal era un político. Y un día estaban en su casa, era una casa muy de ricos, pues. Y estaba él discutiendo con un hereje. Y el hereje, pues, estaba obviamente diciendo sus malas doctrinas. Juana de Chantal era una niñita de 7, 8 años tal vez. Y pues estaba escuchando lo que él decía de lejos, desde lejos, en su cuarto. Y un momento ya no pudo más y esta niñita de 7, 8 años se acerca, interrumpe a este par de adultos y agarra un papel así y lo echa al fuego. Y le dice al Señor, le dice, así se van a quemar todos los que no creen en lo que enseña la Iglesia Católica. Algo así debe ser nuestra postura. No quiero decir que seamos agresivos, no quiero decir que nos falte caridad. Lo que quiero decir es esto, que para nuestra fe tenemos que defenderla como lo más importante que hay y que debemos de considerar cualquier error contra la fe como lo más pernicioso que hay, porque esto es algo que atenta contra su salvación, contra la salvación de sus almas. ¿Cuál es la parte positiva de la fe? La parte positiva es obviamente pues formar nuestro entendimiento, aprender nuestra fe. Es necesario saberse no nomás el catecismo, sino también aprender qué es lo que la Iglesia enseña. Fíjense un punto muy importante, no digo lo que la Biblia enseña. Nuestra maestra no es la Biblia. La Biblia es un instrumento que utiliza nuestra maestra para enseñarnos. ¿Quién es nuestra maestra? La Iglesia. Los protestantes dicen, yo voy a ver qué es lo que dice la Biblia. Los católicos no decimos eso. Los católicos decimos, yo voy a ver lo que enseña la Iglesia.
Porque sabemos que la revelación no está solamente en la Biblia, está también en la tradición, lo que llamamos la tradición. Y la persona que tiene estas dos fuentes de la revelación y que nos las interpreta es la Santa Madre Iglesia. Entonces siempre es, no lo que la Biblia dice, sino más bien, ¿qué es lo que la Iglesia dice que la Biblia también enseña? Entonces, como católicos, tenemos un deber, noten que esto es un deber, de aprender nuestra fe. A veces uno piensa, bueno, es que fulanito de tal, él está mucho en eso de leer libros, o fulanito de tal le gusta mucho eso de aprender de la iglesia. Yo no estoy en esas cosas, a mí no es mi asunto. No tenemos opción en eso, es algo que uno tiene que aprender, porque es necesario para tu salvación. Si tú, por ejemplo, imagínense ustedes que son ya de edad los muchachos, y que fueran y le dijeran a su papá, papá, ¿cómo pago impuestos? Tú no tienes que saber eso. O papá, ¿cómo le hago si tengo que ir al hospital? No te preocupes de esas cosas. Papá, ¿cómo cuido el carro? No te apures de eso. Pues eso estaría mal, obviamente, porque son cosas que necesitan para vivir. Lo mismo aplica a nuestra fe. No debo yo confiarme ya a que mi papá o mi mamá me digan las cosas. Yo tengo que adoptar esta fe como mía y yo mismo tengo que informarme y saber lo que la iglesia dice y lo que la iglesia enseña. Y para eso están los libros que mencionaba ayer, que vamos a comentar más hoy después de la misa. Entonces, como católicos tenemos ese deber de formarnos en la fe, de enriquecernos en la fe. Hablemos ahora un poquito de lo que es la mortificación. Cuando hablamos de mortificación, generalmente uno piensa en ayunos, azotes, quién sabe qué cosas, ¿no? La mortificación de la carne, digámoslo así. Mortificación quiere decir simplemente restringir, moderar. Pero hoy quiero hablar, estamos hablando de los enemigos del alma, hablemos un poco de la mortificación del mundo, que es un punto importantísimo en nuestros días. Vivimos, y es necesario reconocerlo, vivimos en un tiempo en el que el mundo nos rodea de una forma implacable. Si yo quería ser un hombre bueno hace 50, 60 años, bastaba con que me quedara en mi casa y no tendría amenazas en mi casa contra la decencia, contra la pureza, contra la honestidad, nada de eso. Si yo quería caer en algo malo, tenía que salir de mi casa, ponerme en riesgo de que me vieran, etcétera, etcétera. Vivimos ahora en un tiempo de desolación espiritual, en el que el demonio ha puesto a la palma de nuestra mano, con el control de la televisión, en el teclado de la computadora, toda clase de indecencias, de impurezas, de deshonestidades, de malos ejemplos, de malas palabras, de mala música, de malas películas, de mala televisión, cosas contra la fe, cosas contra la moral, cosas contra el matrimonio. Ustedes nómbrenlo. Y todo eso está aquí en mi casa. Y esta es una cosa que como católicos hoy no nos hemos dado cuenta, no queremos aceptar la realidad de que estos son instrumentos del demonio para hacernos mal. Padre, está diciendo usted que tenemos que quitar toda la tecnología, los celulares, las televisiones, todo eso. Yo no digo que se tenga que quitar absolutamente, pero hay que tratarlos como peligros. Y de esa forma se trata. Si yo, por ejemplo, vamos suponiendo, una pistola. Una pistola es algo que se puede usar para bien, pero también es muy peligrosa. Yo nunca le diría a mi hijo o a mi hija, toma, guarda esta pistola en tu cuarto. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Bueno, así es como tenemos que tratar la tecnología. Si yo tengo tecnología en mi casa, tengo que entender, esto es un riesgo para mí y para mis hijos. Y como tal lo voy a tratar con precauciones, con moderación, con mucha vigilancia, de que no haya riesgo ahí. Y no nomás de las cosas más obvias, hay muchísimos riesgos que hay allí. Estaba haciendo hace poco una clase de esto, allá en Denver. Comentaba todas las cosas que como padres no sabemos y que ahora las nuevas generaciones tienen que enfrentar todas estas cosas, desde malas influencias, malos amigos, contactos, un montón de cosas que hay allí. Entonces, parte de esta batalla contra el mundo consiste en esto, reconocer este peligro y decir, en mi casa voy a restringir estas cosas, las voy a tener bien controladas. Que haya una moderación allí, que no haya peligro. Pero no solamente eso, y ahora me dijo a los jóvenes,
Uno como hombre, especialmente cuando está llegando a una edad adulta, tiene que aprender a moderar esas cosas. Consideremos cuánto tiempo pierde uno en la tecnología. ¿Cuántas horas pasa uno allí? ¿Cómo pierde uno sus facultades mentales? ¿Pierde uno su capacidad de socializar? ¿Se hace uno flojo? ¿Se hace uno débil? ¿Se hace uno antisocial? También muchas cosas que vienen de ahí. Entonces esto no debe ser algo que mi papá o mi mamá me dicen. Yo cuando me convierto en un adulto debo de ver esto es excesivo para mí y lo tengo que controlar. Y eso aplica para todos, hombres, mujeres, sacerdotes también. Yo mismo lo tengo que hacer, todos lo tenemos que hacer. Es mortificación de las cosas del mundo. Quiero terminar con una cosa, pero antes vamos a decir una historia que cubre los otros dos puntos. Tenemos el ejemplo de esto en San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, un hombre que era un soldado, estaba en la batalla de Pamplona, y en la batalla de Pamplona le volaron la pierna, con una bala de cañón le destrozó la rodilla. Estuvo él en convalecencia durante varios meses, y no tenía nada más que leer más que libros de santos. Entonces se vio en la obligación de leer libros de santos y se dio cuenta que tenía que convertirse, que tenía que mejorar su vida. Sin embargo, no se pudo convertir totalmente hasta que logró hacer esto que digo, separarse del mundo. Llegó un momento en el que él dijo, me voy a ir a retirar fuera de la influencia del mundo, fuera del ruido, fuera de las noticias, de los amigos, de las fiestas, fuera de todo, por 40 días. Y eso fue el principio de lo que llamamos ahora los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y fue el principio de la orden de los jesuitas, fue el principio de su conversión. Allí, cuando mortificamos las cosas del mundo, especialmente durante la Cuaresma, vemos muchos beneficios. Hablemos del último medio que mencionaba, que es la oración. La oración, todos sabemos pues rezar mi rosario todos los días, todos sabemos ir a misa los domingos, si no hay misa, santificar el domingo, escuchando la misa, escuchando un sermón. Pero hoy quiero hablar de algo muy importante, que se trata de esto, se trata de rezar bien. Con todas las tentaciones que tenemos en el mundo, todas las dificultades que hay en mi vida, las tristezas, los problemas, el demonio allí es donde entra de una forma muy oculta, como un espíritu que es, muy oculto y muy inteligente, entra y se esconde y nos mete tentaciones, tristezas, cansancio, tedio, enojos, todo eso viene de allí. ¿Cómo resisto yo la tentación? No la puedo resistir, y repito esto, no puedo resistir la tentación a menos que yo rece bien. Rezar bien es la fuerza que Dios me da. Imaginen que ustedes son este foco. Si yo apago la luz, ustedes no tienen nada. Si yo prendo la luz, están llenos de luz y calor. Bueno, su alma sin oración es un foco apagado. Cuando ustedes realmente oran bien, con la mente, con el corazón, la luz viene de Dios y los prende, y ustedes están ahí llenos de luz y pueden ya trabajar. Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué no puedo luchar contra la tentación? ¿Por qué me siento a veces tan triste? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo perseverar en el bien? Vean el foco, le falta rezar. ¿Qué quiere decir rezar bien? Quiere decir hablarle personalmente a Dios. Puede ser en el rosario, puede ser en la misa, debe ser también fuera del rosario y en la misa, en mi oración personal con Dios. Y esto debe ser como yo hablo con una persona, así debo de hablar con Dios como con un amigo. Consideren que su lugar en el cielo va a depender de qué tan cerca están de Dios. Y Dios, nuestra relación con Dios es una relación de amistad, de un hijo con su padre. Imagínense que ustedes tienen un amigo, y que ese amigo le hablan muy de vez en cuando, y cuando le hablan a la prisa, y no escucha nada de lo que les quiere decir. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, que yo me tengo que ir, adiós, bye. De acuerdo. Y así he estado con este amigo durante años. Obviamente no tienen amistad. Y si algún día van y le piden un favor, el amigo les va a decir, vete a volar. No sé ni quién eres, no te conozco, nunca me haces caso. Claro que no. Para que ese amigo sea bueno,
Ustedes tienen que pasar tiempo de calidad con Él, escucharlo, ver qué es lo que quiere decirles, hablarle a Él también con atención, frecuentemente. Y eso aplica también con Dios. Procuremos pues en esta cuaresma, que aunque ya vayamos a la mitad, procuremos tratar de fortalecer nuestra alma contra las tentaciones y contra los enemigos, haciendo estas tres cosas. La primera que mencioné, nuestra fe, rechazando todo error contra la fe y aprendiendo más. La segunda, mortificación, sobre todo del mundo. Mortificar, quitar la influencia del mundo en mi vida personal, sin que mis papás me digan, sin que el Padre me diga, yo mismo hacerlo, y en la vida de mi familia. Y la tercera, rezar bien, rezar mi rosario, rezar la misa, y en mi cuarto, como dice nuestro Señor, en la soledad de tu cuarto, hablarle también personalmente a Dios de tus necesidades. Al menos de vez en cuando, al menos una vez a la semana, tener ese ratito de personal conversación con Dios. Le pedimos esta gracia a Nuestra Señora, la Virgen María, que siempre ha sido el mejor ejemplo que podemos tener de fortaleza en la fe, de mortificación y de amor en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.